Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Electrónica de equipos de aire acondicionado. ¿Por qué razones explotan los bornes de un compresor? Eso es importante. El problema es que si se da un borne, se afloja, es la parte más sensible que tiene la parte metálica, es como el fusible mecánico que tiene, ¿no? Sabemos que un material aislante, una resina, y antes se hablaba de que digamos que el momento final que dio un compresor podía ser a través de la bobina. Entonces te recomendaban tener siempre la tapa en su sitio para evitar de que se forma el incendio ese famoso que han visto por allí a veces que lo confunden con otro tipo de situación. No es más que, la idea es que tape el oxígeno para que no haya inflamación. Aarón, ¿quieres comentarnos algo? Sí, buenas noches, buenas noches. Bueno, con respecto al tema, el Thermetic de un compresor es uno de los puntos más álgidos que tiene la instalación. Y la explosión puede ser en primer lugar por un cortocircuito. Con anterioridad haya estado expuesto a altas temperaturas. En este caso el cortocircuito se genera cuando se va la bobina del compresor por bajo aislamiento, por XY motivo, dos líneas entran simultáneamente a encontrarse o por simplemente sobrecarga que va degradando de manera gradual este punto más álgido del compresor. ¿Me explico? Eso yo lo vi muchísimas veces cuando los pines donde van conectados los terminales se deterioran, entonces le colocaban ahí un perrito de empalme. No sé si lo llegaron a ver. Eso es punto caliente sí o sí. Y cuando el Thermetic ya está en este estado, ya es una alarma. Que existen personas que lo han puesto a trabajar así y sobre todo los compresores que tenían térmico externo, que no lo tenían interno, violaban la protección simplemente para que encendiera y se mantuviese funcionando. Y pasaba lo que pasaba. Yo los he reparado con perros que traen los contactores. El detalle es que puedas poner la tapa nuevamente, a lo mejor no, pero ya cuando un equipo llega a esa condición, bueno, o tuvo la mala suerte, no hubo un mantenimiento preventivo bueno, predictivo o correctivo, pero ya cuando llega a esa condición ya... Como dice mi parado, los puntos calientes siempre van a ser un predominante ahí. No, porque ahora la gente está hablando también por ahí de mantenimiento proactivo. Yo, coño, pero verga, esta gente anda... En la época mía, cuando yo trabajaba en las empresas, habían dos: preventivo y correctivo. Después sacaron el predictivo y ahora anda hablando de otro mantenimiento. La semana pasada me enteré porque Chente trabaja con unas empresas fuertes aquí en Venezuela y esa es una de las cosas que exigen. El mantenimiento proactivo, así como que tiene la iniciativa de tomar ciertas acciones que antes eso formaba parte del preventivo, pero bueno, nada más manera de información. Otra pregunta que nos hacen es hidrocarburos, tío. O sea, pasar de refrigerantes halogenados sintéticos a hidrocarburos. ¿Qué recomendaciones? Señores, ya estamos en un momento, los hidrocarburos es una tecnología y esa vaina que se anda haciendo por ahí, que yo también las he hecho, pues, en la academia hacemos eso. Y yo no recomiendo, o sea, si un equipo viene con 134 va y el equipo se dañó y vaina, bueno, reemplaza esa vaina donde está. Por ahí, por ejemplo, la gente de Tecnespacio lo hace a manera de que la gente entienda que sí, hay referentes como el 436, el A, B y C. Uno sustituye al 12, 134 y 22. Son mezclas de refrigerantes. Pero eso ya está en el ARRAE, ¿no? Y se puede utilizar, pero ¿cuándo se justifica utilizarlo? Bueno, mira, cuando ya no haya más 134 bajas, ok, tenemos esa opción, pero acuérdate que los equipos ya, a la altura que estamos, vienen diseñados para hidrocarburos. O sea, eso sería a nivel de... Yo no recomiendo, inclusive, se puede hacer, pero yo no recomiendo eso, porque si tenemos una solución sencilla, sin innovar, nosotros lo hacemos a nivel de, porque nosotros en la academia tenemos que decir esas cosas, pero en la calle yo no recomiendo hacer eso. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Hay un límite práctico que son 150 gramos por equipo, los equipos domésticos, equipos de otro contenido, pero yo creo que, mira, aprendan a hacer eso como una tarea, pero ya, hay muchos equipos. Por eso que hablamos, ya está prohibido fabricar equipos de autocontenido que no estén hechos con hidrocarburos. Ya está diseñado todo para hidrocarburos, no hay problema. Lo que hay que sacar, es una fuga de, por ejemplo, RO90. Bueno, mira, vamos a echarle nitrógeno para asegurar y tal. Vamos a inertizar el sistema, vamos a correr la fuga y los procedimientos de rutina. Eso es exactamente igual. El hidrocarburo, lo que sabemos que es una sustancia inflamable, pero también hay sustancias como el A2L que también tenemos que tener cuidado con ellas. Pero yo no recomiendo que si la nevera de 124 va, tiene el compresor original, chamo, o sea, vamos a montar su vaina para el carajo, pues. El decálogo de las buenas prácticas en Venezuela dice no innovar. O sea, si tú vas a hacer algo,
tienes que tener conocimiento apropiado para hacerlo. Andro Jimmy nos pregunta que cuál es la configuración exacta de la válvula de expansión para tener los 5 grados sobre calentamiento. Eso va a depender, porque si tú tienes una válvula de expansión electrónica o tienes una válvula de expansión termostática. La válvula de expansión termostática de fábrica vienen graduadas para brindarte un superficie similar, pero a las condiciones de prueba o a las condiciones de operación que selecciona el fabricante. El gran detalle es que las condiciones de prueba o las que te brindan esa capacidad, las válvulas de expansión termostática, no son las condiciones de trabajo que generalmente encontramos en campo. Por eso es muy importante tanto para seleccionar la válvula, que no te guíes de la capacidad nominal, sino que busques la capacidad de las condiciones que tú vas a operar. Refrigerante, la temperatura de evaporación, la temperatura de condensación, y ahí vas a cruzarte. Con una válvula de expansión electrónica es más sencillo. Tú configuras que quieres 5K de sobrecalentamiento y la válvula electrónica va a modular en función a mantener esos 5K de sobrecalentamiento de manera estable. Yo creo que ahorita en la tabla de presión-temperatura de Danfo hay una herramienta que te permiten con una forma sencilla seguir unos pasos de cómo debes y te va a decir, la herramienta te va a decir, porque a veces hablamos de 5 grados como algo general, pero a veces te dice, no, mira, son 4.2, si es más temperatura o 3, porque eso cambia un poco, pues, para hacer lo más eficiente posible el sistema. Y esa herramienta es muy fácil de utilizar. Una herramienta que se llama algo así como TXB Superheat Tuner. Superheat aquí, para ver. Entonces, bueno, ahí lo que hay que meterse y es muy sencillo. Pues, tú le pones la aplicación donde la tienes, inclusive te dice cuánto tiempo tienes que esperar con la puerta cerrada para volver a tocar la válvula. Buenas noches. Si un equipo de split en la instalación supera los 15 metros horizontales, ¿qué arreglos pueden aplicar? Bueno, los arreglos que puedes aplicar, asegurarte que vas a manejar las velocidades y la caída de presión adecuada con el diámetro de la tubería, que estés bien seleccionado con el diámetro de la tubería. Si excedes la longitud inicial, el fabricante te dice añade tantos gramos de refrigerante por cada tantos metros la línea de líquido de tanto diámetro. Es muy fácil, con la parte de Muni-Split es muy fácil porque ya el fabricante pensó en todo eso. Él en su manual de instalación te dice cuántos metros máximo, la cantidad de refrigerante que debes añadir por metro adicional de tubería, cuáles son los diámetros de tubería que vas a utilizar. Y ya tú eres más minucioso, puedes hacer el cálculo de las tuberías en cuanto a las velocidades, la capacidad, las caídas de presión, pero en los Mini-Split es muy sencillo. Si los metros son horizontales, pues una tubería totalmente a nivel está mal instalada. Las tuberías en respiración siempre deben ir con un desnivel cuando son horizontales en dirección hacia el compresor para mejorar el tema del retorno de aceite. Tú sabes que en un mini split pues tenemos una línea de mezclas donde el refrigerante va con mezcla y hay una herramienta bien interesante que es el Cool Tool. En el Cool Tool hay una actualización ahorita que estuve viendo la vez pasada que tiene las velocidades recomendadas cuando es mezcla de fluidos, o sea, cuando hay mezcla. Hay una velocidad recomendada que son diferentes al vapor y al líquido. Entonces, y las pérdidas de presión también son diferentes, que eso es lo que yo veo del problemita, ¿no? Me gustaría que inclusive que Manuel dio su opinión, porque es un detallazo. Como dice el ingeniero Edgar, en Split tenemos suministro y retorno, y ese suministro en realidad es parte del evaporador. La línea de suministro es parte del evaporador porque ahí tú llevas una mezcla líquido-vapor que ya se va convirtiendo más de líquido hacia el vapor, se va evaporando en ese tramo de tubería. Por eso es que es tan importante, sobre todo, respetar esos diámetros y esa longitud de tubería que estimula el fabricante. Son equipos tan compactos que variaciones pequeñas, entre comillas, nosotros podemos considerarlo pequeñas, tienen gran repercusión en cuanto al sistema. Respetar los diámetros de tubería que te indica el fabricante es fundamental porque no es algo tan a la ligera. Para nosotros no hacerla, el fabricante te dice este es el diámetro que vas a utilizar. Ya hicieron ese trabajo tan complejo por nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir las recomendaciones, seguir las indicaciones para garantizar que el sistema opere de manera adecuada. Mire, pero aquí una pregunta Jesús Piña Delgado. Saludos, por favor, ¿me pueden explicar sobre la caída de presión? ¿A qué se refiere exactamente? Gracias. Jesús, la caída de presión es la diferencia de presión, valga la redundancia, que vas a tener entre el punto A, en este caso, dependiendo de dónde estés, puede ser la salida del evaporador y la llegada al compresor. En ese tramo de tubería vas a tener una diferencia de presión y esa diferencia de presión nosotros la llamamos caída de presión. Eso cuando las tuberías se calculan más, ¿no? De hecho, siempre hay una, dos, o sea, dependiendo de la magnitud de la obra, puedes tener caídas de presión, ¿no? Pero es eso, se buscan de disminuirla lo más posible porque afectan en el rendimiento del equipo como tal, de la eficiencia energética, se viene para el piso cuando las caídas de presiones son
son grandes. Eso es lo que se llama, lo puedes tener en la línea de líquido. En la línea de líquido son más perjudiciales aún porque puedes generar flash gas, entonces es un tema. Pero un delta P, una diferencia de presión es entre un punto y otro. Entre la salida del condensador y la entrada de la válvula de expansión puedes tener una diferencia de presión, eso es un delta P. Y entre la salida del evaporador y la llegada al compresor puedes tener un delta P, una diferencia de presión. Eso es lo que nosotros llamamos caída de presión. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Juan Manuel Ribeiro, ingeniero, qué gusto saludarlo. ¿Viste? ¿Cómo están Lo mis panas? diminutivo. Coño, disculpen, llegué tarde hoy, pero andaba en el campo trabajando. Qué bueno. Estuve en la Patricito. cabeza todo el día hoy, ¿vale? Y no pude, pues. Ah, joda, Edgar, está pegando. ¿Por qué la gente recomienda poner la puesta a tierra en los invertes? Porque la puesta a tierra en sus principios fue diseñado para evitar el choque eléctrico, para salvar vidas humanas. Hoy por hoy, cuando un equipo o una carga se somete a una frecuencia distinta a la que te ofrece la fuente, o sea, la conexión, el toma corriente, le genera una distorsión armónica. Esta distorsión armónica genera cierta cantidad de corrientes parásitas que tienen que ser descargadas a tierra, porque de lo contrario, dichas corrientes van a fluir por el microprocesador generando un comportamiento errático del sistema. Puede que el aire esté apagado y de repente se prenda solo, o de repente aumenta sin necesidad las RPM del compresor, ¿sí me explico? Empieza el compresor a trabajar a mayor revoluciones, o de repente el ventilador cuando le baja la velocidad, ella aumenta de manera gradual. Entonces esto es producto de esas corrientes parásitas que están fluctuando por la tarjeta y no están siendo descargadas a tierra. Entonces, yendo al principio, que el puesta a tierra era para contrachoques eléctricos, hoy por hoy forma parte del circuito activo de un circuito inverter. Es por eso que es necesario conectarlo a tierra para descargar toda esa histéresis y no afecten al circuito electrónico, pues, de operación. Bueno, hoy por hoy en Venezuela están los Star Green, que ellos, una vez que lo desactivas, el motor del ventilador gira al revés. Eso es con propósito de descarga. Él funciona con esa histéresis, descargando literalmente este circuito o esta corriente parásita mientras el equipo esté apagado. Pero mientras el equipo esté en operación, no tienes cómo descargar. La histéresis va a estar fluctuando por ahí constantemente. Incluso hay un experimento: agarren la punta de su multímetro y con la otra punta toquen el inverter que no esté aterrado y van a ver que va a haber una diferencia potencial, va a haber un voltaje. Ese voltaje es el que nosotros necesitamos descargar. Vamos a leer esto. La semana pasada tocaron un tema interesante, más no lo hablaron. Era sobre el por qué el recibidor de líquido consiste vapor y líquido. Ciertos fabricantes, ellos, y ese circuito lo hemos visto muchas veces por allí, donde el tanque recibidor, inclusive tenemos en la academia, tenemos un simulador con esa característica, donde tú condensas, vas al tanque de líquido, del tanque de líquido sales nuevamente a un serpentín y después te vas a tu dispositivo de expansión para asegurar. Ellos aseguraban que esa configuración era mucho más eficiente, porque cuando tú tenías en un tanque recibidor, coexistían líquido y vapor, el referente estaba saturado porque tenían los elementos. Y eso fue un detalle bien fuerte que se ha dado por allí. Entonces, ahora las mediciones que hemos hecho, realmente el equipo enfría, sí enfría en el tanque, pero existe vapor y líquido, pero eso es la condición. O sea, en teoría llega a una mezcla de refrigerante en un momento dado, se evapora la que tiene que evaporarse, pues porque tiene que haber dos fases. Si no está lleno, tiene que haber dos fases. Entonces, pero eso no pasa sino esa vez, y lo demás, el líquido sigue fluyendo. Yo no sé qué dice Manuel. Que coexistan líquido y vapor no es lo más interesante, porque eso tú lo ves, bueno, nosotros lo vimos fácilmente en un sistema de CO2 transcrítico, donde la caída de presión que genera la válvula HP es lo que te mete dentro de la zona de mezcla en el flash tank. En el flash tank es netamente refrigerante saturado, que por diferencia de densidad en la parte inferior está en líquido y en la parte superior está el vapor. Ahí está saturado, ahí eso es muy, muy fácil de ver y de analizar. Ya con los sistemas de refrigeración que sí tienen condensadores, pues que sí subenfrían, es que se pone más interesante, porque no es solo que coexisten líquido y vapor, eso es zona de mezcla y eso sucede en cualquier etapa. Aquí coexisten líquido subenfriado y vapor, porque en la parte inferior del tanque el líquido está subenfriado, está por debajo de la saturación, pero la interpretación normal te dice que donde coexisten el líquido y el vapor es la zona de mezcla, pero si tú lo analizas, que cuando coexisten líquido y vapor obedece a la tabla presión-temperatura, y eso no ocurre en los recibidores,
Porque la parte inferior sí está llena de líquido enfriado. Y ese pescante que toma ese líquido de la parte de abajo, tú lo haces la comparativa y ves que la presión no corresponde a la temperatura. Entonces ahí podemos deducir que hay líquido enfriado. Y lo demás es por el volumen interno del propio recibidor. Es algo de diseño. Los recibidores están dimensionados que aún en la peor de las situaciones, que es que todo el refrigerante esté contenido en el recibidor, pues queda un 20% de espacio libre. Ese espacio, ese volumen se va a llenar con vapor, que si la parte superior del líquido va evaporándose y va teniendo vapor en la parte superior del tanque. Pero en la parte de abajo sí tenemos líquido enfriado. Bueno, Sí, eso se da por la diferencia de temperatura que puede haber en el tanque. por la diferencia del volumen ocupado por el líquido y el espacio que vas a necesitar para ocupar dicho líquido dentro del tanque. Cualquier tanque de almacenamiento tiene un factor de seguridad y los tanques de almacenamiento de líquido no son la excepción. Eso te evita de que vayas a tener un sobrellenado del tanque, que su factor de diseño te indica que debe estar por lo menos 20% libre de líquido, en el peor de los casos. Algo que sí que cabe resaltar es que su enfriar es una tarea muy difícil. Muy difícil. Su enfriar es uno de los aspectos más difíciles dentro de un sistema de refrigeración, y de ahí nace toda la magia de un sistema, de lograr su enfriar adecuadamente. Perdón, y eso también influye bastante cuando también hay gases no condensables en la parte porque ahí realmente te varía, todo el sistema te va a variar. Los sistemas se comportan muy particulares cuando tienen gases no condensables, porque si tú no tienes la pericia técnica, cuando tú te enfrentas a un sistema de gases no condensables, ¿sabes cómo es el subenfriamiento? El subenfriamiento tiende a ser muy alto. Cuando hay gases no condensables, la medición del subenfriamiento es altísima. Tú ves que los sistemas tienen subenfriamientos de 10, de 15, de 14 y un sobrecalentamiento de 50. Ahí te das cuenta de que algo está mal. ¿Por qué? Porque la presión es sumamente alta, y cuando haces la diferencia entre la temperatura que tiene la línea de líquido y la presión que tienes en la línea de líquido, te das cuenta que el subenfriamiento es altísimo. Y ahí es donde, cuando falta pericia técnica, comienzas a modular la válvula, que piensas a creer que la válvula está pequeña. No, el subenfriamiento es alto, pero el sobrecalentamiento también es alto. No estoy llenando bien el evaporador, pero tengo 100% líquido en mi elemento de expansión. Eso es lo que se piensa generalmente cuando se enfrentan a ese tipo de situaciones. O sea que le podemos meter nitrógeno para lograr su enfriar. Si quieres salir corriendo, hágalo. Sí, mire, ¿se acuerda, ingeniero? Pero ya en el 2019 que hicimos allá el BPR en la UNED, coño, y había unos simuladores bien bonitos, bien completos, y fue la primera vez que yo vi ese efecto, ¿no? De, coño, yo tengo su enfriamiento antes del recibidor, en el recibidor y después del recibidor. ¿Por qué pasa esto? Pues si la parte teórica nos dice que donde coexiste el vapor y el líquido está el refrigerante saturado y obedece a la tabla PT. Entonces de ahí para acá me quedó sonando eso, y de cualquier recibidor de líquido que yo podía ponerle un puerto de servicio a la entrada, uno a la salida y medir su enfriamiento, notaba eso, pues que en todos los recibidores, si el condensador estaba bien dimensionado y estaba operando de manera correcta, teníamos su enfriamiento antes del tanque y después del tanque. Entonces, bueno, de tanto debatir en los grupos y de investigar, hubo una teoría que hasta el momento es la que más me suena, que ya Emanuel lo explicó en cierta parte, es que en el tanque recibidor existe como una interfaz entre la parte superior del líquido y el vapor que está de allí arriba, pero de esa parte superior del líquido hacia abajo tenemos el líquido subenfriado. Bueno, y esa teoría, o sea, me parece muy acertada, porque el espacio libre del recibidor lo va a llenar ese refrigerante que se evapora para cubrir todo el volumen, y debajo de él lo que está saliendo, porque el pescante, los recibidores tienen un pescante hasta el fondo, lo que sale es líquido subenfriado. Entonces, bueno, es medio contradictorio, pero sí existe el subenfriamiento allí, estando una parte del refrigerante en mezcla. La forma más fácil de entender el interfaz que acaba de explicar Juan Manuel. ¿Saben por qué se evapora el agua a temperatura ambiente? La parte superior, que está expuesta a la atmósfera, la propia energía cinética, sin alcanzar los 100 grados, hacen que la parte superior de la capa de agua se vaya evaporando lentamente. Esa es la forma más fácil de tratar de visualizar lo que ocurre dentro del recibidor en esa interfaz, esa capa superior del líquido. Entonces, es lo mismo que ocurre dentro del recibidor. Esa pequeña parte superior sí se evapora lentamente, y es algo como que, wow, tenemos su enfriamiento, mezcla, evaporación dentro del recibidor. No es algo tan sencillo de entender, pero eso es lo que sucede, y por eso tenemos esos fenómenos. Feliz noche. Bueno, buenas noches, muchachos. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube